Nuestro invitado de esta noche tiene el don de imprimir a sus obras un movimiento único. Sus manos han sabido dotar de un realismo renovador y de una marcada intimidad a cada una de sus creaciones. Quienes hemos tenido la oportunidad de contemplarlas, hemos comprobado la serenidad y la paz que transmiten. Canasteras, niñas y caros bufones muestran a una artista cuya preocupación continua es el hombre con una mirada única, capaz de sondear su alma, sus anhelos, sus sueños y su inocencia. Además, ahora el Museo Regional de Arte Moderno y el Museo del Teatro Romano de Cartagena acogen una exposición antológica de su obra, 52 piezas que van desde sus producciones más recientes hasta sus primeras creaciones. Una muestra, reflejo de una trayectoria que hoy vamos a conocer de cerca. Esta noche visita el plató de Trivium Mariano González Beltrán. 3 caminos, 3 rutas, gramática para comprender hechos, lógica para razonarlos y retórica para expresarlos. Son 3 de las 7 artes liberales relativas a la elocuencia, cuyo propósito es dar al hombre libre conocimiento y destreza. La confluencia de estas 3 artes da origen al Trivium. Buenas noches, bienvenidos. Hoy vamos a dedicar este Trivium a conocer a uno de los escultores más importantes de su generación y a uno de los de mayor proyección internacional, pero antes de empezar a hablar con él, Maru, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Esther, buenas noches. Bueno, pues hechas las presentaciones y estando ya las 3 preparadas en el plato, ahora sí le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, Mariano González Beltrán. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. No, es un placer para mí tenerte esta noche, para mí también, esta noche aquí con nosotras. Queremos hablar de tu trayectoria, queremos hablar del escultor, pero también queremos hablar del hombre que se esconde detrás de esas maravillosas obras que hemos visto a lo largo de toda tu trayectoria. Y si te parece, para empezar nuestra conversación, vamos a hacerlo por lo último, por esa exposición que inaugurabas el pasado 8 de noviembre en Cartagena. Vamos a empezar por ahí nuestra conversación. Bueno, pues voy a empezar yo en primer lugar dándole la bienvenida y las buenas noches. Nos llama mucho la atención, como decía Paz, iremos profundizando, ¿no?, en su obra y en conocerle un poquito más a fondo a usted, pero nos llama la atención que después de haber recorrido sus obras medio mundo prácticamente, podríamos decir, que sea ahora, cuando lleguen a Cartagena, un lugar en el que no habían estado hasta ahora. La verdad es que yo hace tiempo que tenía en mente hacer una exposición en Cartagena. A mí Cartagena me encanta, es una ciudad que actualmente está preciosa, muy activa y culturalmente muy bien. Y ya hace 2 años hubo un proyecto, al final no fue a buen puerto y no se pudo hacer, pero como yo seguía pensando y tenía en mente, como he dicho antes, la ciudad de Cartagena poder hacer una exposición, pues ahora que ha sido posible, yo encantado. Además, en esa inauguración vimos que usted estuvo acompañado por autoridades, familiares, amigos, un éxito en esa primera convocatoria, pero usted se sigue poniendo nervioso cuando tiene que inaugurar una exposición, y más no, esta que es muy especial, ¿verdad? No, por una razón muy sencilla. Todas mis exposiciones es cierto que la inauguración ha sido muy multitudinaria, pero ocurre que yo allí me encuentro con todos mis amigos, que son muchos. Eso me hace feliz. En vez de ponerme nervioso, lo que hace es que me da paz, me produce una tranquilidad el saber que a lo largo de la vida, y ahora que ya tengo muchos años, compruebo que cada vez tengo más amigos, que hay grupos que yo le llamo mis incondicionales, que van siempre. Yo recuerdo cuando se inauguró el Monumento de los Derechos Humanos en Estrasburgo, pues se desplazó un montón de gente, de amigos, y el viaje era caro, y sin embargo pues me acompañaron y allí igualmente me sentí muy arropado. Ese es el motivo por el que yo no me suelo poner nervioso, al contrario, me pongo alegre. Bueno, Mariano, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Vaya también por delante mi admiración como artista. Estamos muy contentas de tenerle aquí con nosotras. Al hilo de lo que estaba comentando, esa felicidad que le produce estar entre amigos y ver su obra
pues eso, en esas inauguraciones. Se me ocurre preguntarle, ¿usted se siente justamente valorado aquí en la región de Murcia como artista? Yo sí, o sea, me siento valorado, aparte porque yo tampoco soy muy divino de la muerte, sí. O sea, que yo siempre me conformo con lo que tengo, pero he de reconocer que sí me siento valorado. La prueba está en que los medios de comunicación, las amistades, hombre, los amigos no van a decirme, oye, que no me ha gustado, pero alguno vamos, a lo mejor, pero no suelen. Pero es cierto que yo me siento reconocido en Murcia, cosa extraña que cuando se dice que nadie es profeta en su tierra, pues yo no me siento profeta, pero en mi tierra, pero agradecido sí. Además, todo lo que mueve Mariano, o lo que está moviendo, por ejemplo, esta exposición, porque lleva apenas 15 días en Cartagena, está siendo un éxito de público, y aparte hay una serie de actividades paralelas que se están organizando con motivo de esa exposición. Sí, anoche yo fui a la primera conferencia. El Museo Arte Romano ha promovido un ciclo de conferencias que se titula, a ver, lo tengo por aquí, ¿La chuleta? El poder, no, hay aquí el folleto que han anunciado, el poder de las imágenes en la escultura, o sea, esculturas, el poder de las imágenes. Es un ciclo de 5 conferencias y luego una mesa redonda en donde me sorprendió porque el aforo del aula era de 80 personas y tuvieron que poner algunas sillas. O sea, en estos tiempos en que la gente tenga esa inquietud por saber y preocuparse por ciclos de este tipo, pues oye, es muy gratificante. Entonces, es cierto que los museos en esta ocasión han hecho una gran difusión y están teniendo una buena acogida. La directora, Elena, me decía que aunque el museo tiene una gran afluencia, tiene tirada, pero que con motivo de la exposición pues están yendo una media de 350, 400 personas diarias a verla y a ver el museo, ¿no? Y a ver la exposición. Por lo tanto mismo creo que es más que aceptable esa cifra. Últimamente no es muy normal ver las salas de exposiciones llenas de público. Y vamos a las obras que has cogido, 52 piezas creo. Cuéntanos un poco el criterio que has seguido para seleccionar esas y no otras. Bueno, el criterio que se ha seguido lo ha seguido el comisario, que es Antonio González Valverde. Magnífico comisario, ha hecho una distribución de la obra muy adecuada. Yo lo hablaba antes con Paz, de que como la escultura es muy egoísta, no quiere agobios, no quiere agobiarse, no quiere una escultura, no quiere otra pegada, porque le está diciendo, vete, que aquí yo sobra, que yo soy suficiente, ¿no? Entonces, a pesar de ser 52 bronces, lo que hay, como son 2 museos, es decir, en el Teatro Romano hay en total 20, porque hay menos salas, y en el Murán hay 32, ¿no? Sí, las 52 que hay expuestas. Entonces están distribuidas por grupos, o sea, por temas. Es decir, pues están las maternidades, el grupo de las maternidades que empiezan ya desde la gestación. Hay 3 o 4, no lo sé ahora mismo muy bien, de mujeres embarazadas, y luego y están las maternidades. Eso en la primera planta. En la segunda está el grupo de canasteras y canasteras, maternidades también, algunas van acompañadas con niños o niñas, y en la tercera planta se ha distribuido los ícaros, que es un tema que luego hablaremos sobre la figura de Ícaro. Bueno, no sobre la figura de Ícaro, el por qué se le llamo ícaros,
pero que sí, no, porque en ahí realidad, hay un poco de confusión sí. entre la historia del Ícaro mitológico. Y los bufones, porque parece ser que algunos, en el catálogo va escrito varios folios de Luis Puelles, que es catedrático de estética de Bellas Artes y de Historia del Arte, perdón, y escribe que los ícaros tienen una caída, pero que los bufones están hartos de caídas, llevan montones de caídas en la vida, ¿no? Refiriéndose a las personas, que es una representación del bufón, es una forma de decir que no somos tan magníficos, ¿no? También hay que retroceder. Y por ese motivo es por lo que se trata de caídas, pues está la sala tercera, está con ícaros y con bufones. Y ya abajo, en el Teatro Romano, pues se ha puesto la sala grande, la sala más importante de exposición que tiene el Teatro Romano. Allí se han puesto temas mitológicos. Yo en esta ocasión he hecho algunas obras nuevas con motivo de esta exposición en el Teatro Romano y he incorporado algunas obras, el tema es la mitología. Y luego hay otra sala, aparte del pasillo hay otra sala en donde allí hay un poco de cada. Es decir, que entre los dos espacios y los dos museos, la obra está muy bien distribuida y eso no da la sensación de que se pueda perder el que la contempla, de decir, no, sino que lleva un orden y entonces resulta más ameno y más agradable entender la obra mía que si lo mezclas todo. Háblenos un poco de precisamente esta imagen que estamos viendo en pantalla. Bueno, esta es la imagen, esto es, se llama así, el Ícaro de Águilas. Es una escultura para un monumento que me encargaron en el Ayuntamiento de Águilas, y el motivo era los carnavales, era un monumento en honor a los carnavales de Águilas. Entonces era un tema bastante difícil, ¿no? Porque yo podía haber caído en la tentación de haber hecho gente disfrazada, ¿no? Pero resulta que los monumentos, lo primero tienen que ser monumentales, y lo segundo, como es en bronce, el bronce es eterno. Si no se destruye, el bronce aguanta los años, los siglos que uno quiera, si no lo destruyes. Entonces dije, bueno, pues los disfraces, ¿quién nos garantiza que dentro de 100 años o dentro de 200, que me imagino que Águilas seguirá celebrando todavía con más fuerza los carnavales, van a ser representativos? Pues yo dije, bueno, pues vámonos a la historia y vamos a ver el primer disfraz que utiliza el hombre. Pues bien, en la mitología es conocido la figura de Dédalo, artesano, que construye para él y para su hijo unas alas, y se están disfrazando de pájaros. El hombre no tiene alas, por lo tanto es un disfraz. Y dije, pues esta es la idea que mejor va a ir allí, y encima es una ciudad que se llama Águilas. Pues oye, las alas, en un hombre disfrazado con águila, con alas, qué mejor que la representación de los carnavales. Y ese fue el motivo por el que yo decidí hacer esta escultura. ¿Y por qué el bronce, Mariano? ¿Qué tiene el bronce que atrae tanto? Y te lo digo porque yo tengo un amigo que tiene en su casa una figura tuya, un toro, y yo cada vez que paso no puedo evitar tocarlo. Es que las esculturas se deben de tocar, porque es un volumen real. Entonces, a no ser que no se deben de tocar cuando son mármoles o son maderas que van policromadas, porque con el tiempo se van estropeando. Pero cuando es bronce, el bronce da gusto que se toque. Además,
habréis observado que hay monumentos, hay esculturas en bronce que tienen algunas zonas que están amarillas, porque están más manoseadas. Pues no pasa nada. Yo siempre lo digo, cuando me dicen los guías, oye, la escultura se puede tocar, digo, claro, que se puede tocar, es que se debe de tocar. De hecho, tienen un proyecto de que vayan con la ONCE, quieren hacer que haya una visita guiada, que yo acudiré ese día con mucho gusto para que puedan tocar, yo les iré diciendo, y que puedan, porque al ser un volumen pueden entenderlo perfectamente. Un cuadro no, porque un cuadro es plano, es ficticio lo que estás viendo, pero una escultura es un volumen real. ¿El por qué utilizo el bronce? Pues sencillamente porque el bronce es lo más noble. Yo diría que es lo más noble, es lo más duradero. Puede ir al exterior, cambia de color en función del clima. A mí es un material que me gusta. ¿Y cómo lo trabaja? Podemos hacer, para que nuestros espectadores hagan una idea, cómo es su proceso creativo, cómo empieza. Vamos a ver. En escultura, la obra siempre se crea en barro. Sí, modelarlo primero. Se modela, lo que se quiere hacer se modela en barro. Esa es la creación del artista. A lo que se pase después, eso carece de importancia. O sea, que si tú observas una escultura de Bernini o de Miguel Ángel, aunque Miguel Ángel tiene su anécdota de que directamente en una ocasión fue a la piedra y tal, pero no. Sí, una frase que hay de Miguel Ángel. La escultura se crea en barro, y una vez que la tienes, pues si la quieres agrandar, la escalas a más, y si no, pues la reduces. Yo normalmente las hago a tamaño que deben de ir. Por ejemplo, este Ícaro que veíamos antes lo hice en barro al tamaño que actualmente tiene, o que tiene en bronce. ¿Que lo quieres pasar a mármol? Pues hoy día no es ningún problema. No es ningún problema porque no lo ha sido nunca, pero mientras antes se pasaba el original, que era el barro modelado, se pasaba a la piedra o se tallaba la madera, pues entonces con los puntos vas transportando las medidas y lo vas obteniendo. Es decir, que lo importante es la creación de la obra en barro, es donde el artista realiza la obra. A lo que se pase después, técnicos hay, que tampoco tiene por qué estar el artista ni haciendo la fundición, ni haciendo la cera. Eso sí, tiene que repasar la cera, porque lo que dejes en cera es lo que luego saldrá en bronce. Bueno, es un proceso, pero vamos, si queréis yo lo puedo explicar más, pero es... Yo también me refería al proceso. Usted, por ejemplo, creo que le he leído en alguna entrevista que nunca puede dejar la mente en blanco, que prácticamente visualiza también sus obras, ¿no? Que está en constante ebullición. ¿Hace algún boceto? ¿No lo hace? ¿Lo modela directamente? Porque también hizo algo de pintura, ¿no? Sí, cuando era joven. Cuando era jovencito. Vamos a ver. Cuando se va a modelar una escultura, o una obra, no puedes ir sin saber qué es lo que quieres hacer, porque ¿qué te va a salir si no sabes lo que...? Eso es como si quieres dar un discurso y no sabes qué vas a decir, pues oye, mal te va a salir, ¿no? Entonces, una escultura, bueno, es mi opinión, yo antes de ir al barro a darle forma, la tengo creada en la cabeza, como es normal. Yo la tengo creada además al milímetro, sé exactamente lo que quiere. Y sé cuándo está vencido el barro. O sea, yo siempre busco que esa escultura represente lo que yo quiero, un sentimiento, un movimiento, una emoción cuando se contemple. Y entonces yo empiezo a modelar sabiendo lo que quiero, porque difícilmente me va a salir. Luego puedo cambiar en un momento dado, pues puedo decir, bueno, pues la mano esta, pues en vez de aquí que vaya un poco más abajo, porque el ritmo va a ser más bonito. O sea, la composición de los ritmos es más bonito si la cambio, o si este brazo lo levanto un poco más o lo acacho, por el volumen y porque los ritmos, y quede muy compensada, o sea, que la obra quede compensada. Pero bueno, esos son pequeños detalles después,
que por efecto de que quede mejor puedo cambiar, pero no se deja llevar por la obra, no, usted la domina desde el principio. No, yo desde el principio sé lo que voy a modelar. Bocetos, pues curiosamente yo hago muy pocos bocetos. Yo tengo muy pocas sanguinas, o sea, bocetos hechos con el material que utilizo para el boceto, o boceto pequeño. Normalmente para los monumentos, al haber un tamaño más grande, como hay que primero preparar un armazón de hierro para que aguante las telas metálicas que hay dentro, para que no vaya macizo, si no sería un peso excesivo que se podría ir, pues entonces hay que escalar adecuadamente y poner los hierros con bastante fuerza, porque el barro pesa más de lo que parece cuando abusas de él, y entonces es conveniente tener antes un boceto para poder escalar y luego no encontrarte que cuando vas avanzando hay un hierro que no puede, que sale, y entonces tienes que modificar el modelado otra vez, empezar por la punta. De esa forma es conveniente hacer un pequeño boceto para poder escalar el armazón que va dentro de hierro. Y una vez creada esa idea, cuando usted ya sabe, tiene muy claro lo que quiere hacer, una de las principales preocupaciones, ¿no?, de muchos artistas es cómo hacer que sus obras tengan vida, ¿no? Cómo darles vida, cómo hacer que transmitan algo a la persona que lo está viendo. Imagino que eso también será, no sé si quizá es lo más difícil o eso ya lo lleva usted hecho de casa, ya lo sabe. Es lo más difícil y para mí es lo más fácil. Vamos a ver. A mí no me gusta porque la escultura, aunque yo es realista, puesto que se ve perfectamente, luego hay sus abstracciones dentro de la pieza y tal, pero la escultura ya ha sido creada en otras épocas, lo que es la belleza por la belleza, o sea, solo belleza. Si es una Venus, pues bellísima; si es un Apolo, igual; si es un dios, pues pero son esculturas que resultan quietas, no transmiten sentimiento. Por eso parte del éxito o el por qué mi obra desde un principio ha gustado al público es porque, aunque sea bronce, cuando te arrimas a ella o contemplas una de ellas, no estás viendo una cosa fría, no estás viendo una cosa que es bonita, que tiene una belleza, pero que ya está, la has visto y con las mismas te vas. Yo lo que he intentado siempre es que cuando se contemple mi obra, la obra te transmita un sentimiento, un algo. O puede ser amor excesivo con esas maternidades, o puede ser un movimiento, un empuje, el poderío de una mujer cuando camina, todo ese tipo o cuando hago los ícaros, que utilizo la figura masculina, la utilizo para los ícaros porque es una forma de representar el sueño. O sea, yo siempre que creo en la mente en la mente una pieza, siempre tiene que ir acompañada de que transmita algo, de que sea poseedora de algo que la gente no se va a quedar sin decir, bueno, pues bien, ¿no? Ese es uno de los motivos por los que desde un principio yo tuve éxito a la hora de exponer mi obra. Pero conseguir todo esto tampoco es fácil. ¿Usted se considera una persona perfeccionista? ¿Hasta qué punto? No, yo no soy perfeccionista. No soy perfeccionista en mi obra. Lo que ocurre es que a veces pasa, incluso ni se ve. Hay esculturas en donde hay grandes huecos. Yo dejo grandes huecos. Puedes meter incluso la mano. O sea, hay obras que están muy hechas con pegotes, muy frescas, no están soadas en absoluto. Entonces yo no busco esa perfección, yo lo que sí busco es que la pieza quede dibujada en el aire. Son 360 grados y si lo giras, tú no puedes ver una pierna que le falte un muslo.
No, vamos a decir, tiene que estar, todos los perfiles tienes que verla cómo se dibujan. Si la giras 360 grados, en el aire se dibuja la pieza, pero si luego te acercas, hay planos que ya no forman parte de ningún perfil, en donde hay pues a lo mejor pegotes puestos y poquísimo trabajados. Y yo no veo la necesidad de tener eso después que taparlo. O sea que esos huecos que en principio se pueden observar en mi obra, yo no los provoco. Lo que ocurre es que si yo estoy así y estoy haciendo una espalda, a mí lo que me interesa es el perfil de la espalda. Por lo tanto mismo voy poniendo el barro y de perfil voy palmeando el barro y voy viendo lo que es el perfil. Bueno, pues luego el frente de esa espalda lo gira cuando lo giras, eso no provoca ninguna línea. Entonces si hay huecos, pues los dejo porque los voy a tapar, si da lo mismo. ¿Y cuándo das una obra por terminada? ¿Cuándo por fin la ves y dices, yo no tengo que añadir nada más? Hay dos etapas. Hay una en la que suelo decir, además yo hablo con el barro, que algunas veces digo, pasa alguien por ahí y dice, alguien que me vea por aquí va a pensar. Está hablando, pero es cierto. Entonces hay una fase en la que yo suelo decir, ya te he vencido, porque ese barro ya está representando lo que yo quiero. Luego le faltarán las manos, los dedos, los detalles, pequeños detalles, pero bueno, eso ya no carece de importancia. Lo importante, sin que esté acabada, es cuando dice, ya te he vencido, ya estás representando lo que yo realmente quiero. Luego ya te quedan ese es el momento de mayor disfrute para mí. Luego ya quedan los pequeños detalles, que estás a gusto, que ya tienes la obra completamente vencida, en donde ya disfrutas, te entretienes, y solo tardas más tiempo luego, cuando ya está la pieza vencida, porque realmente lo que estoy es disfrutando, de decir, he conseguido lo que quería, y entonces ya pues utilizas, si es unas manos, que las manos son muy importantes, pues, y a mí me resultan muy fáciles, la verdad, sea dicha, a mí modelar las manos, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Goya cobraba por un cuadro, si llevaba manos, cobraba un precio, y si no querían pagarle el precio que él quería, pues les metía las manos y las tapaba, y entonces era más barato, ¿no? Bueno, pues yo no tengo problemas, y aunque hay quien dice que es de lo más difícil, yo las encuentro muy fáciles de hacer. Y en ese proceso, hasta que consigues decirle al barro, por fin te he vencido, ¿lo entiendes como algo conflictivo entre tú y eso? ¿O es más un proceso creativo tranquilo? No, porque yo sé que para llegar al vencimiento del barro, o sea, a vencer el barro que se haya transformado en lo que tú quieres, pues tiene que llevar un proceso un poco más de trabajo, ¿no? Si tú empiezas a ir poniendo, a recrecer, a ir consiguiendo cosas o líneas que más o menos crees que se van a quedar ya, pues eso no es bonito, hasta que ya no empiezas a decir, y bueno, ya estás cogiendo, es cuando realmente empieza el verdadero disfrute. Pero para llegar a eso, antes pues tienes que estar unos días, trabajo físico de ir distribuyendo, porque la escultura no se debe de hacer, decir, pues empiezo una mano y la termino, no, se hace todo, y tienes que girar, y son 360 grados, porque si no luego te puedes encontrar con una obra que es muy bonita de frente, pero la giras y digo, o le das la vuelta y digo, ¿no? Pues entonces hay que no obcecarse en ir acabando una parte, tienes que ir, estar unos minutos en una zona y hacer así, entonces te vas a la otra, porque debe de ir creciendo toda. Estamos Mariano, hablando del disfrute de cuando una pieza ya está terminada, lo suyo con la escultura es una historia de amor, un impulso, una necesidad que siente. Bueno, pues yo creo, todo junto. Yo creo que
que puede que sea una necesidad desde que era niño. Antes los niños, yo no sé si es por desgracia, yo creo que era por suerte, no teníamos tantos juguetes. Entonces yo recibía juguetes pues en Reyes, y cuando mi padre iba a los toros, que me traía un caballo de cartón, o una guitarra de esas pequeñas, son lo que recuerdo, normalmente eran toros de cartón. Esas eran las únicas fechas que yo recibía juguetes. Pero claro, el año es muy largo, o la niñez es un periodo largo, y teníamos que jugar, ¿no? Y cada vez jugábamos pues con los materiales que teníamos. Si íbamos al río, pues hacíamos espadas y puñales y arcos y todas esas cosas. Si que llovía, pues había que utilizar el barro. Y entonces yo descubrí que tenía cierta facilidad para hacer juguetes con barro que cogía de la calle, porque en mi pueblo no estaban las calles asfaltadas. Por lo tanto mismo, materia prima tenía toda la que quería. Pues yo hacía mis juguetes, hacía mis caballos con los jinetes, hacía muñecas para mis hermanas, y descubrí que me gustaba, que tenía cierta facilidad. Por lo tanto, yo desde que tengo uso de razón, yo me recuerdo el contacto con el barro formando cosas. Para que nuestros espectadores, usted nació en Jabalí, sí, ¿no? Jabalí Nuevo. Allí tiene sus mejores recuerdos de la infancia, como comentaba. Sí, hay que tener en cuenta una cosa. Mira, yo digo que la vida es el espacio existente entre un recuerdo y otro. La vida se compone de recuerdos, por eso es vida. Si la cabeza se va, ya no es vida, porque no tienes nada. No te queda nada. Entonces yo tengo los recuerdos de mi niñez y de mi juventud, indudablemente yo los tengo en Jabalí Nuevo. Por lo tanto mismo, yo soy muy de mi pueblo, muy del Jabalí. Huertano. Yo adoro mi pueblo y oye, y esté donde esté, siempre digo, yo soy de Jabalí Nuevo, aunque ya hace 30 y tantos años que no vivo en él, pero mis mejores recuerdos indudablemente los tengo en este pueblo, y los recuerdos posteriores están también muy ligados a este pueblo. Por lo tanto, yo sigo siendo de... Además marcaron un poco su obra, esas canasteras que veían el río, esa huerta tan bonita, ¿no? Sí, que se ha perdido. Todo se compone de recuerdos, ¿no? Mi obra por eso es entrañable, o al menos dicen, ¿no? Que es una obra entrañable, porque se compone de recuerdos. Pues cuando llegaba el verano, pues nos íbamos al río, claro, todos los críos, pues a bañarnos al río, que además era una delicia, el río Segura, a su paso por Jabalí. Y allí siempre, lo he dicho muchas veces, ¿no? Lo he dicho infinidad de veces, pues habían familias de gitanos que tejían, como tenían la materia prima, que era la caña y la vara del sauce llorón o del mimbre, y hacían las polleras grandes para en la huerta poder meter por la noche los pollos para que los mochuelos, es lo que se decía, ¿no? Y las aves de rapiña no se los llevaran, pues entonces hacían unos cestos enormes que luego iban vendiéndolos por el pueblo. Yo como niño, pues eso me llamaba la atención, esos volúmenes, ese cargamento que llevaban de polleras, de cestas, de cestos, todo eso a mí eran volúmenes que me llamaban la atención, y eso pues lo tengo grabado en la mente. Entonces a la hora de hacer una obra, yo prácticamente fue de la que primero empecé así a modelar o a ser conocido, porque estas canasteras, estos cestos tan enormes, me tenían su truco, y es que son volúmenes muy grandes pero no pesan. Entonces yo daba siempre un golpe de viento a la mujer que transportaba, me servía para desnudarla prácticamente, aunque lleve trapo. El trapo es decorativo, pero estás viendo siempre en todas, verás que va desnuda, a pesar de llevar la túnica o el trapo hasta el suelo, que por cierto, en mi obra, si se observa, se sabe dónde termina, pero nunca dónde empieza. O sea, yo no marco
mangas, no marco cuellos, me olvido de que las arrugas tengan su lógica, porque yo solamente busco el volumen y que diga el sentimiento que yo quiero que transmita. El viento es muy importante en su obra. Además, en una crítica que leí acerca de sus piezas, me gustó mucho porque decía que usted hacía un viento inventado, ¿no? A lo mejor es por sí, porque pues volviendo a lo de las canasteras, con estos volúmenes, si yo doy un golpe de viento, yo elijo la intensidad del viento. O sea, yo invento el viento que esa pieza tiene, por la sencilla razón de que para obtener los ritmos adecuados, según la intensidad del viento, yo puedo elevar esos cestos tan grandes, puedo elevarlos más o puedo elevarlos menos. Y si no, y si es una maternidad de pie que no le tiene por qué llevar cestos, resulta que según la intensidad del viento desnudo más o menos a la obra. Y es una forma de mostrar un desnudo sin que esté haciendo el desnudo tal cual se ha representado siempre. Pues yo busco las líneas, que es lo que va a dibujar en el aire, va a dibujar, y luego pues elijo la intensidad. De ahí que se haya escrito que el viento inventado, pues es cierto. Sí. Bueno, si os parece, estamos charlando esta noche con Mariano González Beltrán. Vamos a hacer una pequeña pausa para irnos a la publicidad y enseguida volvemos porque tenemos muchísimas cosas más que hablar contigo. Hacemos una pausa y volvemos enseguida. Seguimos en Trivium. Esta noche tenemos como invitado al escultor Mariano González Beltrán. Antes de irnos a la publicidad hemos estado hablando de canasteras y de maternidades, pero dentro de tu obra los ícaros tienen una parte fundamental. De hecho, en esta última exposición que hemos visto representan, es la portada del catálogo. ¿Qué significan los ícaros o qué importancia tienen los ícaros en toda tu trayectoria? Vamos a ver. La verdad es que el único ícaro que yo he hecho como tal, por la representación de las alas, es el que he dicho antes del ícaro de Águilas, porque era un hombre disfrazado. Yo cuando empecé a hacer la figura de ícaro, no llevaban alas, ninguno llevaba alas. Llevaban una alegoría, que es un pico en la cabeza, una especie de pico para darle un significado de pájaro, pero yo lo que realmente pretendía era mostrar la capacidad de soñar que tiene el ser humano. Entonces, como había anteriormente, siempre había utilizado a la mujer para representar el tema de cariño, de amor, de fuerza, pues dije, bueno, pues ahora tengo que coger al hombre porque no van a ser todos mujeres en mi obra, también tengo que utilizar al hombre. Y entonces empecé con esta figura del hombre pensador en realidad. Lo que yo quería plasmar ahí era un derecho que el ser humano tiene, que nadie puede arrebatar, lo he dicho infinidad de veces, es su capacidad de soñar. El sueño es algo muy necesario y que nadie te puede arrebatar. No hay nada que pueda arrebatarte esa capacidad que el ser humano está dotado, que es el poder soñar. Pues eso es lo que yo pretendía, de ahí que no les ponía alas. Y después hay muy pocos que lleven alas, porque y otra cosa importante, yo nunca he hecho la figura de Ícaro como tal, refiriéndome al pasaje de la mitología, llegó cerca del sol, el consejo que le dio su padre Dédalos a Ícaro, pues no, yo nunca he hecho un Ícaro caído, ni un Ícaro volando, ni podría ser a lo mejor bonito hacerlo caído, pero es que no es eso lo que yo quiero. Yo no quiero modelar, o nunca ha sido mi intención, a excepción de este monumento, que sí es la figura de Ícaro, pero la gran mayoría de los que tengo,
está volando la mente. Hay uno que tiene el título que precisamente se llama eso, el vuelo de la mente, porque lo que está volando es la mente, no es la persona. Están todos muy de pie y muy quietos, o sea, no los tengo en actitud de vuelo. Por lo tanto mismo, yo nunca he pretendido hacer Ícaro, se le llama así porque, bueno, pues vale, pues muy bien. ¿Y qué es más difícil a la hora de hacerlos? ¿Esculpir el cuerpo de una mujer, hacer una de esas maternidades, o esculpir el de un hombre? Vamos a ver. Es más complicado el cuerpo de un hombre, bastante más complicado. A la hora de modelar la figura de una mujer, es más bella en cuanto a los ritmos son más seguidos, muy bonitos, muy suaves, pero precisamente por esa continuidad resulta más fácil. ¿Qué ocurre con el hombre? El hombre, como los hago desnudos, el hombre va un músculo al lado del otro y no puedes quitarlos, porque si no se te queda un cuerpo fofo, feo. Entonces tienes que poner todos los músculos y hay que tener en cuenta que hay partes del cuerpo, por ejemplo el brazo. A la hora de hacer un brazo, la mano siempre es la misma, o sea, si tú haces esto, hagas así o no, la mano es la misma, pero a la hora de conseguir los perfiles en la posición, el brazo cambia continuamente de línea, entonces resulta muy difícil, porque puedes darse el caso de que tengas un brazo que su posición es que la mano esté así y tú ponerle la misma posición cuando la mano está de la otra forma. Eso no puede ser, eso canta mucho. Por lo tanto, resulta más difícil modelar el desnudo de un hombre que el desnudo de una mujer. La mujer es más bonito, más seguido, y el hombre es muy fuerte, y tienes que poner todos los músculos, porque si no, lo que te sale no... Pues pones tubos, como no existen las líneas, lo mismo que en la mujer, pues entonces las piernas te parecerían que son dos tubos para abajo y los brazos por el estilo. Tienes que poner todos los músculos y eso lleva su trabajo. Pero Mariano, la presencia de las mujeres en su obra, aparte de las maternidades y lo que cuenta de que le gustan las formas de la mujer, porque tiene algo también que ver con su mundo interior o con su experiencia. Bueno, vamos a ver. ¿Son importantes las mujeres en su vida? Sí, mira, esta mañana yo oía una noticia que decía la mujer dentro de unos años la media de vida será de 90 años. Y el hombre de 70 y tantos, más o menos. Que yo he dicho, coñones, que las mate. ¿No? Bien, pues eso quiere decir que en contra de lo que pensamos, por eso yo he cogido siempre a la mujer para representar la fuerza, no la fuerza bruta, no nos confundamos. La naturaleza ha dotado a la mujer de... La prueba está que el índice de mortandad de niñas siempre ha sido menor que el de niños y el índice actual es mayor, el de los hombres, que el de las mujeres. ¿Por qué? Pues muy sencillo. La mujer es superior al hombre en el sentido de que la mujer crea vida y la naturaleza las ha dotado de unos recursos, esto lo he dicho en más de una ocasión, la naturaleza ha dotado a la mujer de unos recursos que el hombre no los ha necesitado. El hombre a lo largo de sus principios y de su historia tenía que correr, tenía que sprintar, tenía que cazar para alimentar a la prole, ¿no? Pero la mujer crea vida. La mujer durante 9 meses lleva a su hijo y está dotada de unos resortes, de una renovación periódica, en donde la mujer tiene que estar preparada porque está creando vida. Por lo tanto mismo es más fuerte, por eso dura más, porque es más fuerte, si no, no tendría sentido.
Entonces la mujer, yo siempre recuerdo pues a mi madre era potente, no es que fuese muy grande ni nada de eso, pero tenía una fuerza que arrollaba, ¿no? La veías con un poderío físico, y lo veía en una mujer, ¿no? Mi padre, que era un trozo de pan, pues era un hombre muy trabajador, excesivamente trabajador, cariñoso, pero el empuje y la fuerza la tenía mi madre. Y las mujeres, tú observas a la hora de moverse, ese poderío que llevan muchas, que es lo que yo he plasmado en muchas de mis obras, es muy fuerte. Lo que pasa es que luego se confunde, cuando digo esto, que no lo confunda con la fuerza bruta. El hombre tiene otra misión, o ha tenido, y es que tenía que cazar para llevarle alimento a la prole. Y entonces la naturaleza lo ha dotado pues de una fuerza física adecuada al trabajo que tenía que realizar o que tiene que realizar. Y la mujer está dotada de otros resortes muy fuertes, o sea, y que hacen que sea más importante en ese aspecto que el hombre. Recuperamos esa mención que ha hecho usted a sus padres. ¿Cómo veían que su niño estuviese siempre ahí con el barro enredando? Bueno, ¿Lo vieron, le apoyaron al principio? No, mira, en los pueblos antes mi padre estaba frito porque yo fuese agricultor. Quería que fuese agricultor. Teníamos tierra y él las habían heredado de sus padres y seguía la tradición, y entonces, como eso es lo que daba de comer, pues él hubiese estado encantado. Por el contrario, mi madre decía que naranja de la China, que no, que de eso nada, que de sol a sol nada. Y ella se preocupó de que yo hiciese otras cosas. Por lo de que se metían por si tocaba barro, no, porque antes los niños, dicho sea de paso, disfrutábamos más. Llegaban las vacaciones de verano y nos largaban a la calle después de tomar el tazón con sopas, y volvías a mediodía porque el estómago te reclamaba, y volvías a salir cortando y hasta la noche que tenías que cenar. Y después de cenar te ibas a jugar por las calles, pues todos sitios. Entonces no se preocupaban ellos, ni siquiera en mirar lo que hacías. No te ponían pega. No es como ahora, ¿no? No, ni tampoco llevábamos las ropas tan puntillosas como ahora. Si volvíamos con una mancha de barro, pues una más. Pero sin embargo los niños marineros son como una asignatura pendiente dentro de tu obra. Sí, a ver, tienen muy poquita presencia, a no ser que vayan asociados a una canastera o a una maternidad. Tengo muchos recuerdos yo de mi infancia, y sí es una asignatura pendiente que no se tardará mucho que yo empiece a jugar, porque teníamos infinidad de juegos y de anécdotas y de recuerdos que yo mantengo, y es un mundo muy rico a la hora de llevarlo a la plástica. Sí lo haré. A lo largo de toda tu trayectoria, las obras oscilan entre lo íntimo, entre esa conversación que se establece entre el espectador y la obra, y también entre lo monumental, porque tú también tienes muchas esculturas para espacios públicos. Hemos visto una muestra en el Ícaro de águilas, hay varias pruebas de esas esculturas en la capital, y luego está el Monumento a los Derechos Humanos en Estrasburgo, que yo sé que por el que sientes una especial predilección. Sí, tengo una especial predilección porque esa obra ha simbolizado pues una aceptación fuera, un reconocimiento, ¿no? Es la única obra que hay delante del Consejo de Europa, habiendo una explanada enorme. Y esta obra la pidió Álvaro Gil Robles, que vino a la inauguración de cuando se puso aquí con motivo del centenario de la verdad y los derechos humanos, que se puso en la plaza de Santo Domingo. Y entonces este señor vino a la inauguración y comentó que ya quisieran ellos tener delante del Consejo de Europa esta obra, porque es una obra muy sencilla, pero hay un círculo que representa el ciclo de la vida y se ve perfectamente desde la gestación de la vida hasta el ocaso. Hay una figura de dos viejos
que van apoyados, él ya va apoyado en su bastón, en su gallada, y representa todo el ciclo de la vida. Y además, como es un círculo que es símbolo de unión a lo largo de todos los tiempos, pues están enlazadas. Y ocurre, curiosamente, que si giras para un lado, unos miembros son de esa familia, y si giras para el otro, resulta que se incorporan esos que parece que pertenecen a la otra. O sea, la armonía es muy importante. En Francia eso, en Estrasburgo, eso gustó, ese monumento gustó bastante, es muy fotografiado, porque está delante de las banderas y de la fachada principal del edificio, y incluso la posta francesa, Correos de Francia, le dedicó un sello que se ve lo que es el monumento y el cielo azul. Y abajo pone González Beltrán, o sea que Francia hizo un sello de una de mis obras. Pues oye, eso es de agradecer y de darle importancia a esta obra que ha sido la más internacional que yo he creado. Pero aparte de esa obra, tú expones en muchos países de Europa y también en Estados Unidos. ¿Qué diferencia hay entre el mercado europeo y el mercado americano? Si las hay. Hay sus diferencias. En Europa compran si les gusta, compran lo que les guste, ¿no? En Estados Unidos, pues ha habido veces que he tenido que mandar, porque una galería me ha dicho que tengo un cliente fulano, pero quiere fotos con usted modelando para que ellos puedan mostrarla y sepan que es una obra de arte que no está comprada en el Corte Inglés. Pues allí no lo tienes, ¿no? Me imagino que es eso. Sí, sí. Allí hay una costumbre que cuando compran una obra de arte que a ellos les ha costado un cierto dinero y la consideran más o menos importante, dan una fiesta, ¿no? Organizan una barbacoa y entonces muestran al público la obra que han adquirido. Y claro, quieren tener documentación del artista. Y en Europa, pues no, yo tengo galerías que pasan turistas de todo el mundo y han comprado, curiosamente, Granada, por ejemplo. Granada no vende canasteras, pero lo que son toros y lo que son ícaros y tal, pues sí, de vez en cuando, pues sale algo, ¿no? Salen cosas y se venden. Y el turista llega y compra y ya está, ya no pide más nada, porque le gusta y lo compra. Y Estados Unidos es más complicado, es más marketing, se mueven más por las revistas, se mueven más por lo que salga que por el gusto que tengan definido a la hora de comprar una obra de arte. Es un mercado distinto. Y ahora que estamos hablando de estos mercados, vamos a entrar un poquito también en la economía, que yo creo que a día de hoy también hay que hablar un poquito de ella. ¿Está el arte en crisis? ¿Afecta la crisis a la compra de este tipo de obras de arte? Sí, ¿Nos cuesta más invertir en este tipo de cosas? Es lógico. Vamos a ver. El arte es un artículo de lujo. Yo recuerdo cuando antes la única finalidad que había en la pareja a la hora de novio ya empezaban a ahorrar era comprarse una casa y después poder comprar los muebles. Primero fue comer, ¿no? Poder tener un trabajo y poder comer adecuadamente y vestirse. Y luego ya pues empezaron con las casas, y en las casas todo lo que ven eran láminas, excepto los ricos que tenían otras cosas, pero lo que era el ciudadano normal, el ciudadano medio, pues en las casas lo que había eran almanaques enmarcados, hojas de almanaques enmarcados, láminas y poco más. Y poco a poco se fue incorporando la obra de arte, ya se compraba firma, todavía no se compraba firma, ya se empezaba a comprar pintura y la escultura todavía no estaba. Desgraciadamente los grandes escultores que ha tenido siempre Murcia, porque es tierra de eso, no tenían más remedio que hacer santos.
porque claro, era la única salida que tenían para su creación, ¿no? bueno, porque, por lo menos tenemos la Semana Santa llena de figuras afortunadamente, pero que para el escultor para en esos tiempos no podía vivir esos encargos. de crear la obra, tenía que ser porque eran las únicas entidades que les encargaban, les patrocinaban, bueno, les el encargaban. gran mecenas. Ahora no, afortunadamente ahora no. Ahora el artista puede realizar su creación, porque hay una diferencia entre el imaginero y el escultor, porque el imaginero está sujeto a unos cánones fijos, no puede hacer un santo irreverente Sí, mientras bueno, que el escultor puede hacer lo que quiera, ¿no? Entonces, antes no se vendía la escultura. Conforme fue avanzando el nivel de vida, pues se fue adquiriendo. Primero se llenaron las paredes de cuadros de firma y luego se empezaron a poner esculturas. ¿Qué ocurre ahora? Pues ahora mismo el arte es un artículo de lujo. Se ha comprado muy bien cuando ha habido suficiente dinero. Ahora que hay alguna dificultad, pues entonces eso merma el mercado. Pero bueno, esos son ciclos. El artista debe de seguir creando su obra y entonces habrán épocas o etapas en las que mueva otra vez la economía y al disponer de dinero, pues ese artículo de lujo será asequible. Lo que ocurre ahora mismo es como si alguien me preguntara, ¿se come caviar? Pues no. algunos comen, pero Pues la algunos mayoría comen, pero la mayoría, hace unos años se hacía algún pinito comprando una lata en el gourmet, ¿no? de caviar, pero esos son precios que no son asequibles a los bolsillos. O sea, que según qué época el artículo de lujo, como es el arte, pues se siente resentido, es lógico. ¿Y qué le parece el IVA cultural? Bueno, que se ha aplicado a tantos espectáculos y cosas que pueden empobrecer un poco. Pues Porque sí, está bien que es un artículo de lujo, pero que también es muy necesario. yo, ¿qué quieres que te diga? Mira, doctores tiene la Iglesia. No entiendo mucho de eso. Es cierto que todo lo concerniente a la cultura debería de ofrecer muchas facilidades, porque una sociedad con más cultura es una sociedad más feliz. Y entonces todo lo que sea promover eso, pues es muy importante. ¿Qué ocurre? Pues que también se considera como artículo de lujo y menos necesario, y es más fácil en un momento dado decir, bueno, pues vamos a quitar de aquí porque luego hay otras partidas de gente que hay que apoyarla porque tiene que comer, porque tienen que cuidar a los enfermos, ¿y de dónde se quita? Pues volvemos a lo mismo. Por lo mismo que todos, cuando tenemos dinero, compramos obras de arte y cuando no ha habido, pues hemos comprado láminas. ¿Y usted sigue la actualidad? ¿Le interesa o prefiere un poco también encerrarse en el taller y no...? Que si ¿Sigue la actualidad? ¿Le interesa la política? ¿Está metido en el mundo de la crisis o no? Nadie es apolítico. O sea, el que diga, no, todo el mundo es político. Lo que ocurre es que que en la vida hay que aceptar las cosas. Y de la misma manera yo recuerdo que yo iba a pelarme y veía a muchos que decían, yo decía, pues ¿de dónde ha salido? Pero decía, he ganado en bolsa tanto, ¿no? Y yo decía, pues yo, mira, zapatero a tus zapatos, yo no jugaré jamás en mi vida en bolsa, ¿no? Pero presumía, hoy he ganado en la bolsa tanto dinero. Pues conforme fueron perdiendo ya no se oía. Ya no se oía. Pero no decían, hoy he perdido cuánto. Te vengo a decir que yo, que no soy apolítico, porque nadie lo es, pero tampoco considero que estando a la gresca voy a solucionar nada. Por lo tanto mismo, la parte más que yo aconsejo es, oiga, mire usted, estamos en una democracia, tarde o temprano le van a convocar a unas elecciones y usted en conciencia debe de emitir el voto que considere que mejor lo ha hecho. Y el que no, castíguelo y no se lo dé. Y si tiene que protestar,
como estamos en democracia, pues proteste usted por la vía normal, pero no esté amargándose la vida todos los días, que el único tema de conversación sea que si está mal, que si está bien. Oiga, pues viva usted, disfrute un poco, que va a vivir más años, y cuando realmente sea necesaria su opinión, no se preocupe, que se la van a pedir y usted la da. Y si está en condiciones de que usted considera que tiene que manifestarse, que es un derecho del trabajador y un derecho de la democracia, que usted en orden tiene derecho y debe de manifestarse, vaya usted a manifestarse, que para eso se ha convocado, eso para que usted se manifieste si lo considera necesario. Eso es más o menos lo que yo te puedo decir. Sí, las estridencias que no pero con usted. Como no voy a solucionar nada, ni jamás voy a ser político, pues yo no tengo por qué estar mi vida perdiendo el tiempo haciendo política. Oye, que las hagan los políticos, que para eso les pagan. Muchos de ellos amigos suyos y seguidores de su obra. Y exactamente, y es su trabajo, que es su trabajo, y como es su trabajo son los que tienen que calentarse la cabeza, pero no la tengo por qué calentar yo. Ellos cobran por eso, pues claro, yo entiendo que ese es su trabajo, y como a mí no me pagan, yo no tengo por qué ser político, ni hacer política continuamente con el telele, porque al final pues te va a salir una úlcera y no vas a conseguir nada y te va a fastidiar el estómago y el sistema nervioso. Coño, pues relájate, que ya vendrán tiempos mejores. Si estamos de acuerdo que no estamos muy bollantes, pero mira, estar todo el día a lo mejor hablando de lo mismo tampoco nos va a permitir ninguna solución. Es que no se soluciona nada, es que no se soluciona nada. Entonces hay que relajarse un poco y claro, no digo que haya personas que realmente tienen motivos para estar fastidiadas, no nos engañemos, que las hay, y muchas. Pero tampoco es una solución requemarte la sangre un día y otro día y otro día. Hay que vivir también con lo que se pueda. A mí hay una cosa que te he escuchado decir varias veces en varias entrevistas y personalmente también, es que aceptas las cosas como vienen. Disfruto cuando hay un buen momento, me aguanto cuando viene el malo, pero en esta vida hay que aprender a aceptar las cosas. Es que la vida, si no te quieres morir de asco por un rincón, no tienes más remedio que aceptar las cosas. Tú lo que no puedes decirle a una persona que se le ha muerto su padre o se le ha muerto un ser querido, no llores, que eso lo oímos mucho, no llores, no llores. ¿Cómo le vas a decir no llores? Si está deseando llorar y no lo va a poder, tienes que decir llora, si quieres, o no menciones la palabra llorar o no llorar, pero no le digas no llores, que le estás diciendo tonto o tonta. No, señor, te toca llorar, pues hay que llorar, pero tú tienes que tener la esperanza de decir, bueno, esto es un ciclo en la vida, es ley de vida, los seres queridos mueren, ahora me voy a pasar X tiempo muy dolido porque he perdido a un ser muy querido y muy necesario para mí, pero dentro de X días o dentro de X meses voy a volver a la normalidad y voy a estar otra vez intentando ser feliz. Pues eso es aceptar la vida y eso es aceptar las cosas. Lo que no puede ir contra corriente. O sea, tú no puedes estar aconsejando a una persona que ha muerto un ser querido o ha tenido un desamor a decirle, no te preocupes, si eso... No. Claro que se va a preocupar y claro que va a llorar y claro que se va a sentir dolida. Lo que hay que inyectarle es decir, pues mira, la vida es larga, la vida sigue, las personas tenemos recursos para echarle fuerza a las cosas y apoyarnos en la esperanza. Es por lo que yo no es que no me preocupe, es que acepto, porque no hay más remedio que aceptar las cosas, porque forman parte de la vida. Eso es lo que toca en la vida real, pero a la hora de esculpir, de trabajar usted... a ver, yo he leído alguna cosita que me ha llamado bastante la atención. Dice que intenta representar la parte más noble del ser humano, ¿no? La capacidad de amar que tenemos las personas y que no le gusta para nada representar la maldad, ¿no? La parte más negativa que a veces podemos presentar. No, vamos a ver. En una ocasión dije que si por cualquier circunstancia nos invadiesen los extraterrestres, pues sí, seres muchísimo más inteligentes y más perfectos, el hecho de que se hayan podido desplazar quiere decir que lo son, al conocernos, al conocer a los humanos, posiblemente nos extinguieran.
Esto lo ha pensado usted varias veces, porque Sí. lo tiene muy, muy Sí, trabado ese lo pensamiento. he pensado muchas veces. Posiblemente nos extinguieran, pero hay una cosa que seguro que nos salvaría, y es que somos capaces de amar. Y por ahí nos escaparíamos, ¿no? O sea, somos capaces de amar. El ser humano tiene esa puerta tan hermosa, tan grande, abierta para poder amar, que a veces, cuando existe un desengaño o existe una pérdida, es tan grande la compensación después, que a veces he pensado, que hablo por mí, que hay momentos en los que 10 minutos de felicidad valen más que otra persona que haya sido tan insulsa, que ni haya amado, ni haya odiado, ni haya tenido problemas. Pues a veces 10 minutos de felicidad compensan unos ratos mucho más largos de penuria, ¿no? Porque la felicidad, el amor que el ser humano es capaz de sentir, eso es mágico, eso es lo más importante, y es lo que nos mantiene, y es lo que nos salva a los humanos. Si no, estaríamos todos liquidados. Lo que pasa es que hay capacidad, en un momento dado hay una gran capacidad de amor. Y luego están los niños. Los niños son los que promueven y los que hacen ver que existe el amor, que existe la nobleza, que no existe la maldad. Los estamos viendo continuamente, y deberíamos de fijarnos más a veces en cómo están estos niños. O sea, esa nobleza no son capaces de engañar. A veces ya, bueno, sí, vigilia, pero que forma parte de la pillería del niño y tal. Pero no sienten maldad, no son malvados. El niño juega, el niño tiene también sus sentimientos de posesión y todas esas cosas, pero es noble, no te hace daño. Y eso debíamos de copiarlo. Y debíamos de copiarlo cuando vemos, que yo me fijo mucho cuando vas por la calle. A veces no miro más porque ya, bueno, igual me dicen mirón, ¿no? Pero cuando tú ves a dos personas, ves a un chico y una chica que se les nota en la cara que son felices, que se están dando besos, que dices, qué bonito es el amor, qué bonito es ver a personas que tienen el corazón ahora mismo irradiando ese amor que es lo máximo, porque es una enfermedad del cerebro. El amor, el enamoramiento tiene su ciclo que llega y luego es una alteración, porque es tan fuerte que es una... Oye, que opino yo, que sí, no sí, quiere no, decir en eso de alteración, que yo no, estamos, que yo vamos no soy... Ese aturdimiento generalizado, yo no soy médico, pero quiero decir que es tan grande y es tan magnífico que por fuerza tiene que ser una alteración del cerebro, porque ese estado seguido nos llevaría a la locura, posiblemente, digo yo. Está ese amor que hay, pues, de una madre o un niño, de una pareja, y luego está ese amor que sentimos por los amigos, que también hay que recuperar. Nosotros sabemos que usted tiene muchos, y sus incondicionales, como creo que estaremos terminando, le dejamos que les dedique unas palabras. Bueno, ocurre una cosa, como la amistad, todos los sentimientos son egoístas, todos, pero posiblemente no. De todos los sentimientos, el menos egoísta es el de la amistad. Entonces, como los amigos los eliges tú, y son los que menos problemas te van a dar, porque son los sentimientos menos egoístas, hay que cuidarlos. Y son muy, muy necesarios. De ahí que yo me preocupo mucho de mantener muchos y buenas amistades, porque son los que te hacen la vida y el día a día, y en los momentos claves y en los momentos que tú necesitas decir, bueno, pues tengo un problema, se me ha arruinado la cosecha, voy a subirme a
al camión y voy a salir por la otra orilla, que algo tendré. Pues como he sembrado, siempre queda algo. Entonces, el que no siembra nada, pues cuando le llega un momento que necesita de las personas, se encuentra que no las tiene. De ahí que la amistad es muy necesario buscarla, mantenerla y conservarla. Pues precisamente por eso los que se consideran tus amigos y los que nos consideramos tus incondicionales seguiremos siguiéndote precisamente por eso, por el cariño, que recibimos siempre que te llamamos. Muchas gracias. Mariano, ha sido un placer. Seguiríamos hablando yo largo y tendido. Yo he estado a gustísimo, Seguiríamos... He disfrutado, de verdad que he disfrutado. Pues nosotros también hemos disfrutado mucho de hablar contigo. Esperemos que vuelvas pronto con motivo de otra exposición o de lo que sea. Ya sabes que tu casa será un placer, como siempre, verte y hablar contigo. Muchas gracias. Gracias a ti. Chicas, ha sido también un placer, como siempre, cada semana estar con vosotras un ratito. Nos vemos la semana que viene. Y a ustedes también, ya saben que les esperamos cada martes aquí en Popular Televisión. Hasta entonces, sean felices, que tengan una buena semana.